Gracias a Dios, hermanos, que nos da nuevamente la oportunidad de estar en este día aquí, con gozo, contentos, hermanos, y agradecidos con nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de venir en este día y estudiar su palabra y aprender más de ella. Sean todos bienvenidos, especialmente nuestros visitantes. El miércoles pasado iniciamos una clase, hermanos. ¿Quién recuerda cuál es? La basamos en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Caminando hacia la eternidad. Se me olvidó traerme el marcador. Caminando hacia la eternidad, ¿verdad? Es el estudio que estamos llevando. ¿Qué dice Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículos de 13 al 16? Mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias, hermana. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Muy bien, hermanos. Decíamos que caminar hacia la eternidad, hermanos, es un camino que todo el mundo está llevando ahorita, cristianos y no cristianos. Cada día que pasa, hermanos, es un paso más, es un día más que nos acerca hacia la eternidad. Mirábamos también, hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, donde ahí nos muestran dos caminos. El Evangelio según Mateo nos muestra dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Hablamos un poquito de estos dos caminos, ambos llevan a la eternidad. La diferencia es que uno lleva a la condenación eterna y el otro lleva a la vida eterna. Y la pregunta que nos hacíamos es ¿por cuál camino vamos? Entonces, analizando estos dos caminos, ¿por qué mencionábamos, por qué la Escritura dice que muchos son los que van por el camino ancho? Decíamos la razón, ¿verdad? ¿Cuál era la razón por la que muchos, pero muchos van por el camino ancho? Y cada día se agregan más y más. Es tan fuerte la corriente que muchas veces nosotros como cristianos somos atraídos y nos lleva la corriente también. Porque es muy fuerte la corriente de este mundo, hermanos, pero lamentablemente el fin es la condenación eterna. El camino angosto es un camino, hermanos, que muy pocos son los que van por él. Muy pocos. La Escritura dice que muy pocos, y cuando dice muy pocos, realmente son contados. Lamentablemente, hermanos, los que van a lograr llegar a la meta, los que van a lograr llegar a la vida eterna van a ser muy pocos, muy pocos. Por eso es importante que analicemos este tema, hermanos, caminando hacia la eternidad. Es un tema, hermanos, que concierne mucho a la iglesia, porque esto es lo que estamos haciendo cada día de nuestra vida. Cada día que pasa, hermanos, nos acercamos más y más y más. No sabemos cuándo vamos a llegar, pero el día está marcado. Un día dejaremos de existir en esta tierra, o un día llegará el Señor Jesucristo. No sabemos cuándo va a ser, pero bien sea que muramos o Cristo venga, ese día debemos estar listos, hermanos, para un día presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, recibir el juicio y entrar a la vida eterna. Si fuimos caminando por el camino correcto, el camino que lleva a la vida eterna. En este camino, hermanos, una vez que descubrimos o que platicamos acerca de estos caminos, ¿cómo hacerle, hermanos, para caminar correctamente hacia la eternidad? ¿Cómo hacerle, hermanos, para agradar a nuestro Padre Celestial? Ya que Hebreos capítulo 11 y versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo hacerle, hermanos, para ir caminando en este camino
correcto y un día llegar a la eternidad. Bueno, en ese camino, hermanos, se camina con fe. Y este fue el punto número 1 que estuvimos viendo. Se camina con fe. De manera, hermanos, que todo cristiano que ha decidido tomar el camino correcto, porque caminamos en el camino ancho, ¿verdad? Y el día que obedecimos a Cristo, el día que vinimos a los pies de Cristo, fuimos bautizados, nos añadimos al camino angosto. Empezamos a caminar, hermanos, en el camino angosto, en el camino que lleva a la vida eterna. Un camino completamente diferente. Esto es lo que enseña la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y verso 17. Y esto se logra por medio de la obediencia al Evangelio. Y luego el apóstol Pablo, hermanos, enseñándole a la iglesia en Corinto, allá en su segunda carta, capítulo 5 y verso 7, dice que por fe andamos y no por vista. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, verdad? Por fe andamos, no por vista. Más adelante, enseña también, hermanos, en el capítulo 4, versículos 17 y 18, que nosotros debemos ver las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo? ¿Cómo lograr ver esto? ¿Cómo hacerle para ver las cosas que no se ven? Bueno, hermanos, madurando nuestra fe. Debemos madurar nuestra fe. No basta, hermanos, decir que tenemos fe ya, sino que tenemos que llevar nuestra fe, hermanos, a una medida de madurez. Tenemos que madurar, hermanos, nuestra fe. Y ese es un verdadero desafío, hermanos, para todo cristiano, que lucha, que se esmera, que anhela la vida eterna. Madurar su fe. Debe llevarle, hermanos, a un nivel, a una estatura, hermanos, donde el cristiano camina firmemente por este camino. Y cada paso que da en esta vida lo da bien. Hay muchos que van corriendo y se tropiezan. Bueno, el apóstol Pablo también enseña eso, ¿verdad? Que debemos correr con paciencia la carrera. Se corre con paciencia. Debemos de caminar y cada paso que demos en esta vida, hermanos, debemos de darla bien. Y para ello, hermanos, tenemos que madurar nuestra fe. Enseñamos, hermanos, dos ejemplos muy sencillos. Uno se encontraba ahí en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 20, donde sus discípulos no pudieron, hermanos, curar a aquel muchacho. Entonces el Padre se lo trae a Cristo y Cristo va a sanar a este muchacho. Y luego los discípulos le preguntan al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Cristo les dice, por su poca fe. Entonces, hermanos, y estos eran los discípulos del Señor, no pudieron, hermanos, sanar a este muchacho por su poca fe. Cristo les va a reprender, hermanos, necesitan llevar su fe a la madurez, una fe firme, una fe grande. El Señor, hermanos, nosotros necesitamos madurar nuestra fe. Después vimos, hermanos, otro ejemplo claro de un hombre maduro en la fe, y este era Abraham. Abraham, hermanos, cuando fue probado de una manera que quizá muchos de nosotros hubiéramos salido reprobados. Quizá muchos de nosotros no hubiera pasado esa prueba tan grande que pasó Abraham. Abraham, hermanos, se le pidió su hijo, su único hijo, y no se lo rehusó. Por la fe, dice Hebreos, capítulo 11, versos 17 al 19, ofreció a su hijo. Por la fe. Así, hermanos, es la fe que Dios desea que haya en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa podemos tener que Dios nos la pida y que no se la demos? ¿Qué cosa, hermanos, no estaremos dispuestos a dar? Incluso si es posible nuestra propia vida, para mostrar, hermanos, que tenemos una fe madura, para mostrar que realmente queremos llegar a la eternidad. ¿Qué tipo de fe, hermanos, tenemos nosotros? ¿Qué tipo de fe tiene usted? Y es una pregunta, hermanos, que cada uno en particular se debe hacer. ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Estaré listo para ser probado? ¿Estaré listo para ser probado de la manera que Abraham fue probado? Yo espero que sí. Espero que sí. Pero si no, es tiempo entonces, hermanos, de comenzar a madurar nuestra fe. Ahora vamos a ver, hermanos, actitudes de un cristiano maduro en fe. ¿Qué actitudes, hermanos, puede mostrar un cristiano que es maduro en fe? Porque la actitud, la manera de hablar,
la manera de conducirnos. Dice mucho, hermanos, del tipo de fe que poseemos, el tipo de madurez que hemos alcanzado, hermanos, en el Señor, especialmente en nuestra fe. ¿Cuáles son las actitudes? ¿O cómo debe ser un cristiano maduro en fe? Aquí nos quedamos, hermanos, con la clase. Fui muy rápido para nomás llegar a donde nos quedamos. Y de aquí vamos a dar inicio, ¿verdad? ¿Qué concepto tiene de ello? Bueno, un cristiano maduro en fe, ¿cómo vive? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hace? A ver. Confiado. Vive confiado. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Yo creo que se demuestra en Agradecido. toda la persona, porque cuando uno mira a una persona que tiene fe y la mira rodeada de problemas, mantiene la calma, que sabe que está confiada en el que Dios que no la va a ayudar, se mira en su actitud como en sus acciones que hace. Muchas veces cuando tienes problemas la gente está desesperada y dice cosas maldecir, ¿verdad? Mas, en cambio, cuando crees en Dios, esperas con paciencia que todo se solucione. Exacto. Ok. Entonces un cristiano maduro en fe, la primera actitud que va a tener es que vive una vida plena, una vida confiada en Dios. Porque sabe quién es Dios, conoce a Dios, sabe en quién ha creído, sabe que existe, sabe que es su Padre, sabe que lo está observando todo, sabe que es el que tiene el control de todo. Por lo tanto, como yo tengo esa fe y así lo veo, esas son las cosas que no se ven, pero que se ven por medio de la fe, entonces yo voy a vivir una vida confiado, pase lo que pase. No hay problema que me vaya a destruir, y si me destruye yo sé a dónde voy. Lea conmigo Daniel capítulo 3. Por favor, denme lectura del versículo 12 al 17. Vamos a ver el ejemplo ahí, hermano, de tres muchachos que vivían confiado plenamente en Dios. Daniel capítulo 3, versículo 12 al 17. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, está dispuesto que, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampolla y de todo instrumento de música, postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno que es fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Gracias, hermanos. Fíjense bien, esto es fe, ¿eh? Y esto es una fe madura, no es cualquier fe. ¿Quién era Mesach, Sadrach y Abednego? Compañeros de Daniel, jóvenes. Pero unos jóvenes, hermanos, que conocían a Dios, sabían quién era Dios. De manera que, y Daniel no se diga, y ahorita vamos a hablar de él, no se diga de él. Cuando Nabucodonosor mandó hacer la estatua y pidió que todos la adoraran, estos jóvenes se negaron, porque eso sería faltarle el respeto a Dios. Y sabían el decreto del rey.
Sabían que si no la adoraban, su vida estaba en peligro. Manda a hacer el horno, todo estaba preparado y ellos se negaron aún así. Entonces Nabucodonosor los trae delante de él y les dice, si no la adoran, ¿qué Dios les va a librar de mi mano? No hay Dios que les vaya a librar de mi mano. Y esos jóvenes dijeron, no es necesario que te contestamos sobre este asunto. Fíjense bien, hermanos, por eso les digo, ellos tienen una fe madura, una fe firme. No es necesario que te contestamos. No la vamos a adorar. No lo vamos a hacer. Al Dios que servimos, al que nosotros servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice el 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has hecho. No lo vamos a hacer. ¿Ah, no? Pues, ¿qué creen que pasó? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Mandó calentar ¿cuántas veces más el horno? 7 veces más. Ok, ¿confías mucho en tu Dios? Vamos a ver. 7 veces más. Y los jóvenes, firmes, no lo vamos a hacer. Versículo 21 al 28. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Gracias, hermano. Fíjense bien, hermanos. Y es importante, ¿verdad?, poner atención a la lectura. Como era 7 veces más, fuera de lo normal, el fuego mató a los que iban a aventar a Sadrach, Mesach y Abednego. A ellos los alcanzó a matar el fuego. Me imagino que nomás donde se acercaron, de lo fuerte que estaban, cayeron los 3 varones dispuestos a dar su vida antes de fallarle a su Dios. Es una fe firme, así se llega a la eternidad, así. No lo vamos a hacer, y si implica que pierda mi vida, la voy a perder, pero no le voy a fallar a Dios, no lo voy a fallar. Y Dios está observando todo, hermanos. Fíjense bien hasta dónde Dios permite que seamos probados. Dios está observando todo. Manda a su ángel. Cuando Nabucodonosor ve que andan caminando, se espanta, ¿verdad?, y los manda a traer, y entonces dice que confiaron en Dios, por eso no les pasó nada. Y entonces los va a exaltar y les va a decir, bueno, que respeten al Dios de ellos. Pero más tarde pasa algo con Daniel. Vaya conmigo ahí mismo en Daniel, pero ahora en el capítulo 6. Pero qué bonito que dice que echaron 3 pero ni se miraron 4.
Sí, porque era el ángel de Dios, ¿verdad? Que andaba con ellos. Si ustedes leen la lectura, dice que ni un cabello se quemó, ni olor tenía. Ahorita me decía, hermano, que pasas por donde se quemaron los puestos y huele bastante a... Y fue algo que no se compara con 7 veces lo que es un horno ardiendo. Era demasiado, eso era demasiado. Porque querían probar también el poder de Dios, ¿verdad? Ahí había algo importante. Pues ni olor tenían a quemar. Así es el poder de Dios, amor. Y los puede librar de eso y demás cosas. Ese no es ningún problema para Dios. Ni uno. Pero la fe de ellos, la fe madura, la fe firme, la fe que estamos buscando, esa es la fe, hermanos, que nos va a librar de muchas adversidades, de muchos problemas. Y caminando con ese tipo de fe, vamos a llegar a la eternidad. Sin ningún problema. Daniel capítulo 6, versículo 6 al 10. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u otro fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gracias, hermano. Nuevamente, vuelven estos sátrapas, vuelven a convencer al rey para que haga un veredicto, ¿verdad? Donde nadie puede inclinarse a otro Dios o a hombre, dice, que no sea a ti. Dentro de los 30 días sabían quién era Daniel, un hombre de oración. Sabían, y van directamente con él y lo pescan orando. 3 veces oraba Daniel, hermanos, y daba gracias a Dios. Él no iba a dejar de hacerlo. Sabía por dónde venía el asunto, él no lo iba a dejar de hacer. Yo voy a seguir orando a Dios, voy a seguir respetando a Dios, porque yo sé quién es Dios. Si ustedes leen el capítulo 1, verso 8, se van a dar cuenta, hermanos, que desde que Daniel llegó, propuso en su corazón no contaminarse, ni aún con la comida del rey. Y pidió que no se le obligase. ¿Se acuerdan? Este es un hombre, hermanos, con una fe madura, convencido, con convicción. Y esto lo llevó, hermanos, a Daniel a la cima. Lo llevó a salir victorioso, hermanos, en todo. Lo pescaron orando. Entonces se lo traen. Y Daniel es llevado, hermanos, al foso de los leones. Y no se rehúsa el hombre. Está dispuesto a ir. Lea por favor del versículo 13 ahora al 23. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo
para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Hasta aquí, hermano? Hasta el 23. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Hasta ahí, hermano. El rey Darío sabía, hermanos, quién era Daniel. Y le pesaba ver firmado eso. Él sabía que a Daniel le iba a faltar el respeto, en pocas palabras, ¿no? Porque él nunca iba a dejar de servir a Dios. Él lo sabía. Y no hallaba la manera de cómo librarle, pero vienen y lo juntan y dicen, ¿firmaste? Firmaste. Adelante. ¿Saben por qué le tenían coraje? ¿Quién recuerda por qué le tenían coraje a Daniel? Porque parece que le dieron poder a él, ¿no? Ajá. Le dieron poder y los demás le tienen envidia por eso. Interpretaban los sueños y era el único que podía. Les habían formado un cuadro ahí de gentes, un equipo, pero el principal era Daniel, como el jefecillo de ellos, ¿verdad? Por eso le tenían coraje. Y no hallaban la manera de cómo hacerlo caer. Dijeron, no le vamos a encontrar una falla a este hombre, pero vamos a hacer esto y aquí es donde va a fallar. Tiene que fallar, porque Daniel no va a dejar de servir a su Dios y le va a fallar. Y lo hacen, lo convencen. Y Daniel es echado en el pozo de los leones. Porque así lo dijo el rey, porque así lo había firmado. El rey Darío sabía, hermanos, sabía algo. Por eso le dice, Dios a quien tú sirves, el que libre. Mira lo que pasó muy de mañana. Versículo, ¿qué nos quedamos? 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Y Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de sobremanera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gracias, hermano. Después, a los que echaron, ¿verdad? Fueron a los otros. Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que todavía no llegaban al piso cuando ya los leones habían devorado. Y los echaron con toda la familia, sus hijos y sus esposas. Pero Daniel, hermanos, Daniel salió ileso, sin ningún problema. Hombres, hermanos, que mostraron una fe firme, una fe madura. Ya quisiéramos nosotros tener un poquito de fe como la que tenía Daniel. Cuando nos acercamos al peligro, muchas veces nos sacamos la vuelta. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Tú eres uno de ellos? No, dijo, yo no. Hermanos, y comenzó hasta a maldecir en lo poquito. A Pedro le faltaba, hermanos, llevar su fe a la madurez. Que más tarde lo llevó. Más tarde fue un hombre maduro en fe. Es un proceso, hermanos, es un proceso. Y la fe se lleva a la madurez. La fe, hermanos, se trabaja por medio de la Escritura. Y entre más nos empapemos del conocimiento de Dios, entre más estudiemos, nuestra fe va a ir creciendo. Y vamos a servir mejor a nuestro Dios. Actitudes, hermanos, de hombres que tuvieron una fe madura. Confían plenamente en Dios. ¿Qué más? Otro más. Bueno, más bien yo traje 10. No los vamos a ver quizá todos, pero otra actitud, hermanos. Y hay muchas actitudes, son muchas, pero yo quise agarrar lo que más nos ayuda, lo que más lo que más podemos trabajar, vaya. Y una de ellas es que podemos confiar en Dios, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios, hermanos, que escucha nuestras oraciones. Estoy completamente seguro y convencido de que Dios escucha nuestras oraciones y que ha respondido, y ha respondido mucho, hermanos, en esta congregación, y ha respondido para bien.
Gracias a Dios por ello. Y seguirá respondiendo las oraciones. Pero Dios espera ver de nosotros también que tengamos fe, que trabajemos en ella. Clama a mí, dice Dios, yo te responderé. Pero trabájelo bien. Entonces, ¿qué más, hermanos? Confía plenamente en Dios. Un hombre, hermanos, maduro en fe, le hace frente a cualquier problema. Fíjense bien, no hay ningún problema para este hombre difícil que con la ayuda de Dios no pueda salir adelante. Vaya conmigo a Job capítulo 1. Versículo 13 al 22. Job capítulo 1, versículo 13 hasta el 22, por favor. ¿Quién quiere la lectura? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, haciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones que arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. problemas que estaba enfrentando Job pesados. Estos eran problemas y sin causa. Un hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal. Y cuando Satanás viene, Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra? Pues sí, le das todo, le das bendición al trabajo de sus manos. Tócale lo que tiene, a ver si no blasfema de ti en tu propia presencia. Y comienza Satanás a quitarle todo lo que Job tenía. Y empiezan los problemas, hermanos, con Job. Y Job sin hacer nada. Cuando terminó el último de venir, ¿qué fue lo que hizo? Rasgó sus mantos, se postró en tierra y adoró. Y adoró. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. Es una fe, hermanos, una fe madura. Es una actitud de un varón que tiene una fe madura. Le hace frente a cualquier problema. No pasa nada. Así como Dios me dio todo, por alguna razón también me lo quitó.
no voy a dejar de servir a Dios. ¿Cuántos hubieran, hermanos, maldecido a Dios? ¿Cuántos le hubieran dado la espalda a Dios? Me he portado de lo mejor. Soy un hombre temeroso, recto. Oro por mis hijos, por si en caso llegaran a pecar en contra de Dios. Y trato de hacer lo mejor delante de Dios. Un hombre humilde, sencillo. Y le quita todo, hermanos. Todo. No fue un día una cosa, otro día otra, un hijo una semana, otro hijo en un mes. Le quita todo. ¿Qué hombre se sostiene en pie y sigue caminando, sigue adorando a Dios? ¿Quién? Se lee fácil. Sé que se lee fácil. Pero pongamos por un momento los zapatos de Él. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Después, lo va a atacar a su misma persona. Lo va a enfermar desde los pies, desde la cabeza hasta los pies. Le van a tener lástima. Y Job sigue adorando a Dios. No reniega, hermanos. Le hace frente a los problemas. Confía en Dios. Sigue trabajando. Sigue adorando a Dios. Esta es la fe que estamos buscando. Y si usted termina la historia, se dará cuenta que Dios, hermanos, le restablece a Job todo lo que tenía y doble. Porque Dios responde, hermanos. Permite que seamos probados, pero cuando superamos la prueba, cuando resistimos a Satanás y él huye de nosotros, Dios nos fortalece y nos da más de lo que a veces pedimos. Más, hermanos. Vivimos, hermanos, en este mundo, pero siempre en mente que vamos hacia la eternidad. No nos vamos a quedar aquí. Vendrán problemas, no nos quedemos ahí. Vendrán obstáculos, no nos quedemos ahí. Vamos a brincarlos. Vamos a seguir caminando. Podemos comprar una casa, un terreno, una camioneta, pero todo se va a quedar aquí. Que nuestra mirada, no esté ahí. Que nuestra mirada esté puesta en Dios, en las cosas que no se ven. Porque las que se ven, las bonitas, las que brillan, son temporales. Se van a acabar. Las que no se miran son eternas. Ahí debe estar enfocada nuestra mirada. Actitudes, hermanos, de un cristiano maduro en la fe. ¿Qué más? Mantener nuestra fe bien firme a pesar de cualquier tribulación. A pesar de cualquier tribulación, una fe firme. Un cristiano maduro en la fe y ese tipo de actitudes. ¿Qué más, hermanos? ¿No, Ricardo? ¿Cómo es un cristiano maduro en la fe? ¿Ama la congregación? Sí, sí la ama. No todos, ¿eh? No todos aman la congregación. Muchas veces no se aman ni a sí mismos. Después de la congregación. Pero un hombre que es maduro en la fe, ama a su congregación, se preocupa por ella, por sus hermanos. Ama a sus hermanos. Ora por ellos. Pide por ellos. Les ayuda en lo que puede. Este es un cristiano maduro en la fe. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Fíjense bien, hermanos, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo es un hombre, y es un claro ejemplo, hermanos, de cómo amaba a la iglesia.
amaba a muchas congregaciones, amaba a la iglesia. Si a las tenía que exhortar, les exhortaba. Si tenía que corregir, corregía. Si les tenía que decir la verdad, se los decía. Si tenía que decirles, no es así, tienen que estar unidos. Ustedes son niños, pueden ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen que crecer. Esto es amar a la congregación. Muchas veces nos sentimos mal porque nos regañan, porque nos dicen que somos niños. Es que es lo que somos, niños. Y si nos dicen que tenemos que llegar a la madurez, porque tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la madurez. Esto es amar a la congregación. Esto es decirle, tocar puntos que hacen falta, hermanos, en la iglesia. Esto muestra, hermanos, un cristiano que es maduro en la fe, porque ama a su congregación y le va a decir lo que le hace falta, lo que necesita, porque la ama. Pablo dice, yo les amo a todos, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué más? A ver, y son muchos, hermanos. ¿Qué más? Otra actitud. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, o lo que estamos leyendo de los ejemplos, creo que es algo muy grande en comparación a lo que nosotros como cristianos vivimos. Me refiero a la vida diaria que llevamos. Yo creo que no hay uno que haya sufrido lo que Job, lo que Daniel. Y más sin en cambio, a veces somos hasta cobardes cuando nos preguntan, ¿y tú eres de alguna iglesia? Porque a veces ni la gente ni sabe, y eso es una tristeza que nos debe hacer reaccionar y cambiar de actitud, porque necesitamos ser valientes para ir afuera y hablarle a la gente de lo que es verdaderamente el conocimiento de Dios. Defiende la doctrina. En ese momento hay que enseñarles. Hay que enseñarles. En ese momento. Un cristiano que es maduro en la fe, cuando nos dicen eso, en ese momento, hermanos, es cuando comenzamos a platicar con ellos y vamos a defender el punto doctrinal en el cual hemos creído, en el cual nos persuadimos. La primera carta de Pedro, capítulo 13, versículo 15, dice: si nos santificara el Señor en vuestro corazón, está siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué más dice, hermano? Con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa. En el capítulo 4 y verso 11 dice el mismo apóstol Pedro que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, ¿no? Pertenecen la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Defiende la doctrina. Pero hay que llevar nuestra fe a la madurez. Esto lo van a hacer hombres maduros en fe. Un hombre que no es maduro en fe tiene fe, porque por eso se bautizó. La fe viene al oír y oír por la palabra de Dios. Se bautizó, creyó, confesó, pero no puede debatir un punto doctrinal. Para eso hay que ser maduro en fe. Para poder debatir, para poder hacer frente, hermanos, a lo que se nos quedó en las manos. Nosotros tenemos la palabra de Dios en las manos y debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene que avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Y muchos textos que podemos hablar de ello, que está en nuestras manos y depende de nosotros cómo la vamos a usar, cómo la vamos a trabajar. Muy bien, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí en segunda de Pedro 1:5, ¿verdad? Dice que añadiendo esta fe, virtud, conocimiento mío propio, paciencia, piedad, amor, afecto fraternal. Ya, ¿verdad? Si todo esto que lo añadimos a nuestra fe, pues vamos a estar, ¿verdad? Creciendo. Ocupados siempre, ¿verdad? Porque haciendo esto, no dejar estar ociosos, sino ni sin fruto. Sin fruto. ¿En cuanto? A la palabra. En cuanto a conocimiento.
Entonces, un cristiano maduro, hermanos, aparte de que le añade a su fe todo esto que acaba de mencionar, hermano, dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque esa es la fuente de alimentación. De eso nos alimentamos. Una persona, hermanos, que no está acostumbrada a alimentarse de la palabra de Dios, no va a extrañar ese tipo de alimento. Se alimenta de otras cosas. Por eso sigue con vida. Pero una persona que está acostumbrada a alimentarse de la palabra de Dios, un día que no estudie la Biblia no va a andar a gusto. No va a andar contento. Algo le va a faltar. Le falta alimento espiritual. Va a estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí primero de Pedro capítulo 1. ¿Alguien iba a hablar? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo en el camino de pecadores ha estado, ni en silla de encarnadores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Así es, hermano. Dice ahí mismo, hermanos, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Importante, ¿verdad? Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Importante recordar la vida que teníamos antes. Importante recordar en el camino en el que vamos caminando, que a veces se nos olvida. Y que en este camino, hermanos, se persevera. En este camino nadie se queda detenido. En este camino se llega a la vida eterna. Debemos recordar quién nos sacó de la esclavitud del pecado donde estábamos, quién nos trasladó, quién nos perdonó nuestros antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿en dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ya cuando está uno que es un varón maduro en lo de Dios, ya su mirada no está, como dice ahí Hebreos 13:5, hace a vuestras costumbres sin avaricia, contentados con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no tendré lo que me pueda hacer. Exacto. O sea, ya, ¿verdad? Estamos... Ahí ya estamos mostrando, hermanos, un tipo de fe ya más madura, más firme, y no pasa nada. Le vamos a hacer frente a cualquier problema. Dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, pelea la buena batalla de la fe, 1 Timoteo capítulo 6 y verso 12, predica la palabra en cualquier momento, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2, está dispuesto, hermanos, a dar su vida por causa del Evangelio, Hechos capítulo 21, versículo 13. Léanos. Textos, hermanos, que nos ayudan a saber cómo se vive, cómo se puede madurar nuestra fe. Y espera fielmente también la segunda venida de Cristo. Filipenses capítulo 3 y verso 20. Ahí vamos a dejar el estudio, hermanos. Si Dios nos permite, el próximo domingo continuaremos con esta clase. Dios les bendiga.